tal? Es un gusto saludarle. Está usted acompañándonos como siempre en Economía y Mercados. Tenemos igualmente, ¿verdad? Valga la redundancia, temas de mucho interés, actualidad. Y el día de hoy vamos a tocar el punto interesantísimo de el combate a la corrupción y ver que si es una prioridad, ¿verdad? Y una realidad donde va. Recordemos que somos un mosaico, nuestro México es un mosaico. Y pues vamos a tener importantes análisis. Vemos la gente que está en el ambiente político, pues ya vienen las fechas del año entrante en algunos estados, otros a 2 años, pero ya los ambientes empiezan a mover. Sin embargo, la realidad es que como ciudadanos tengamos el comentario de expertos, de gente que realmente estén en el análisis político y podamos deslindar, porque a veces se ubica a terceros que ya se les echan porras para uno o para el otro lado se le ponen contras y otros se quieren estar acomodando, haciéndole gracias a algunas gentes, ¿verdad? Entonces vamos a analizar este tema con gente conocedora, que vamos a esperar el enlace del licenciado Gerardo Toledo Coutinho, ¿verdad? Que está con una cuestión de redes y con nuestro otro analista invitado. Arrancamos muy bien, gente muy conocedora, además en el ambiente del análisis político, que es el diputado Raúl Bonifaz Mohedano, a quien agradezco muchísimo siempre su análisis y que nos comparte el conocimiento. Bienvenido, diputado, un gusto siempre. Pues me da mucho gusto estar aquí con ustedes, saludar de manera afectuosa a mi querido amigo, a Gerardo Toledo, y por supuesto a ti y a tu equipo de trabajo. Pues aquí estamos a tus órdenes desde el Congreso del Estado de Chiapas. Gracias, diputado. Muy bien, pues en lo que esperamos el enlace del licenciado Gerardo Toledo, también analista invitado, pues vamos a arrancar. Tenemos algunos dilemas que hay, como planteé ahorita en términos generales, como ciudadanos. Desde este lado, veíamos recientemente un video que está generando muchas polémicas dentro de otras gentes, que hicimos el extracto nada más, y para ver qué hay ahí abajito en esas aparentes bondades. Pues ya está el video y ya tenemos el enlace también del licenciado Gerardo Toledo Coutinho, director corporativo de multimedia, ¿verdad? Diario de Chiapas, Impreso Radio, y también consejero del Consejo Empresarial de la Productividad, el licenciado Gerardo Toledo. Bueno, ya escuchamos ahorita ese extracto del video de alguien que realmente lo que nos llama la atención como ciudadanos es, hay tanta bondad, tanto interés para que se mejore esto, o ya viene ahí el interés político de calumniar a unos, de favorecer a otros. ¿Qué tanto de realidad hay en cada paso? Y después pasaremos ya al análisis. Adelante, diputado Raúl Bonifaz. Saludo con mucho afecto a Gerardo, un abrazo a la distancia, Gerardo, deseando mucha salud para ti, para tu familia y el equipo de Diario de Chiapas. Primero, mi querido Rafa, yo quisiera señalar que el combate a la corrupción fue la primer plataforma de campaña que presentó el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y al inicio de su mandato en diciembre de 2018, él destacó que el principal esfuerzo de su gobierno sería el de reducir y lograr que no hubiera corrupción en nuestro país, porque esto significaría pues una manera de reducir la desigualdad y la violencia criminal que desafortunadamente la hay en nuestro país. Hay un enorme avance en esta materia y en todas sus interpretaciones, intervenciones, hoy en la mañana lo dijo Andrés Manuel López Obrador, que la corrupción sin duda es uno de los graves daños que ha tenido nuestro país y que trajo como consecuencia un gran retroceso. El pensamiento de Andrés Manuel López Obrador va en ese sentido.
Y si bien yo no pude mirar el video que presentaste ni leer lo que dijo, nada más vi una figura que parece ser que es la del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendicuchea. Yo me voy más a lo que está haciendo en este momento el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, que también ha señalado en diversas ocasiones que en este gobierno no habrá corrupción y en donde permanentemente convoca a su gabinete y a los presidentes municipales a través de diferentes reuniones con el órgano de fiscalización, diferentes reuniones inclusive con el Instituto de Administración Pública para que ordenen la primera responsabilidad que son sus cuentas públicas, porque esa es la primera medida de transparencia. Rutilio Escandón Cadenas lo expresa de esa manera. Y en Chiapas vemos que hay un enorme incremento, permanentemente vemos que el gobernador está en la inauguración, en el inicio de una serie de obras, y él expresa, estas obras en su gran mayoría se están dando en razón de las economías que tiene este gobierno de Chiapas, en razón de que se acabaron los moches, no hay moches, y en donde si los hubiere, aquí entra la responsabilidad ética de las y los contratistas, de las y los proveedores de servicios para que denuncien a quien lo haga. Entonces, correcto, yo me voy más por ese sentido y esto es lo que en este momento diría. Correcto. Ni corrupción más en Chiapas, ni corrupción más en el gobierno de la República. Correcto. Muy bien, gracias, diputado. Y realmente, sí, sentimos que esa es la prioridad y la situación en la realidad que llegue, porque viene la parte privada, como estamos hablando, los organismos empresariales, que también veremos más adelante con alguna lámina esto. Licenciado Gerardo Toledo, en el video que ha causado polémica en redes, el exdiputado Pablo Salazar habla, obviamente, en el reconocimiento mismo al actual gobernador, por lo que se está haciendo de no deuda, y se va por ese lado, y él retoma el punto que él es incólume en la deuda, y obviamente dice que el sucesor de él, Juan Sabines Guerrero, ya le queda todo peor, y es cierto, para ubicar el análisis de la deuda, pero se va la deuda y deuda y deuda. Entonces lo que nos llama mucho la atención como analistas es, y los demás elementos, cómo estuvo la administración, ¿verdad?, de Pablo Salazar, porque vemos exactamente que hubo algunos problemas, él fue inclusive encarcelado por una situación de la Secretaría de Administración, por su director de adquisiciones, secretario técnico, la secretaria entonces, Nelda Rosa Camacho Layola, que se dio a la fuga, y eso fue con Pablo Salazar. Posteriormente viene con Juan Sabines y también fue un desastre lo que sería la Secretaría de Administración. Los ciudadanos nos preguntamos, ¿qué pasa ahí, verdad? Toma el momento oportuno Pablo Salazar, ¿qué señala en contra, a favor, qué es falso, qué es cierto? ¿Cuál es el análisis del sentir, licenciado Toledo? Adelante. Gracias, Rafa. Pues bueno, como bien comentas, yo creo que con esta exposición, este video que proyectaste al inicio del programa, el exgobernador Salazar puso el cascabel al gato, como popularmente se dice. Primero, de manera elocuente, elogia, que es algo que además creo que muchos nos sumamos de los chiapanecos, a las finanzas públicas responsables que ha llevado esta administración, la del doctor Rutilio Escandón, por pagar una deuda heredada, por algo que no le corresponde. Hoy, con cifras exactas, más o menos, en lo que va de esta administración, el gobierno del estado de Chiapas ha pagado simplemente entre puros intereses, no capital, cerca de 5,000 millones de pesos. Una cantidad estratosférica que mucho podría servir para un estado como Chiapas, sobre todo en proyectos productivos, en proyectos de obra pública, pero que bueno, al doctor Rutilio le tocó, como vulgar o popularmente se dice, bailar con la más fea, y encuentra esta deuda que Pablo Salazar
con los diferendos que pueda tener con él en términos de cómo se condujo en su gobierno, pero bueno, en lo que sí asume su parte de forma asertiva, es decir, se habla de una deuda, a mí me están endosando que yo la inicié con 800 millones y él aclara, como verdaderamente en términos de finanzas se interpreta que es cierto, pues bueno, la deuda pública se califica en términos de cómo el gobierno del Estado ejecuta gastos o genera empréstitos. Acá él especifica que cuando su sucesor era alcalde de la capital, de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero, endeudó, hipotecó parte de las finanzas públicas del ayuntamiento y eso se lo asumen a él como deuda. Todos recordamos ese mentado proyecto de la ciudad del agua y el agua para todos los días, que a la fecha en Tuxtla es realmente una utopía, no hay agua para todos los días en Tuxtla Gutiérrez. Es parte de la campaña propagandística que desde ese entonces emprendió el posteriormente gobernador Juan Sabines Guerrero. Él hace alusión de que los datos son muy certeros, Rafa. Realmente la administración de Juan Sabines Guerrero es la que hipotecó el presente y futuro de los chiapanecos. Son cerca de 40,000 millones de pesos. Según análisis de estadísticas financieras, esa deuda se podría terminar si hay un buen ejercicio en las finanzas públicas de manera responsable como se está llevando hoy a cabo, podría terminar de pagarse en el 2036, 2 sexenios más. Sí, correcto. O sea, eso es la deuda que heredó el gobierno de Juan Sabines, que a la fecha, por cierto, él ha hecho mutis de ese tema, él nunca ha salido a dar la cara, él no ha aclarado. Más bien, hay otros que han salido a aclarar por él, pero bueno, desafortunadamente, quien tendría que dar la cara es él. El tema de la corrupción, pues bueno, yo creo que esta es la manera más evidente de hablar de corrupción, porque valdría la pena tan solo preguntar esto, Rafa. ¿Qué se hizo con ese dinero generado a través de esa deuda pública? ¿Dónde está de manera tangible? Correcto, muy bien, licenciado. Diputado Bonifaz, y aquí estamos ubicando, yo me di a la tarea de ubicar y preguntar también, y veíamos que esa deuda, porque nos llama la atención, hay dos vertientes, porque hay una que salió etiquetada completamente por Banobras, que fue para obras muy específicas, según pudimos ubicar, y otra que fue por la banca privada, que es en una situación diferente, como dicen, habría que aclarar entre los conocedores. Lo que nos llama la atención, yo sigo insistiendo, la parte, por ejemplo, del gobernador Pablo Salazar, que señala muy bien lo de la deuda, veíamos que en su sexenio el Producto Interno Bruto creció, del gobernador Pablo Salazar, pero hablando en números, esto no reflejó la pérdida económica. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente lámina, estamos ubicando también dentro de todo lo que dice, y además abrimos este espacio para que el exgobernador, el señor Pablo Salazar, como el exgobernador, señor Juan Sabines Guerrero, puedan hablar aquí, ¿verdad? Este es un espacio abierto. Aquí vemos realmente que en la de Pablo Salazar, la balanza comercial pues, tuvo una pérdida. Estuvimos abajo, entonces hay otros números que no corresponden, que sería bueno verlos. Siguiente lámina, por favor. Siguientes dos láminas, por favor. Y aquí vemos también que el Producto Interno Bruto, pues también fue en retroceso en la administración de Pablo Salazar, que obviamente pues eso no lo hablará él, nos interesa parejo todo. Posteriormente vemos que también el ingreso, pues fue una situación de poco significativa, tuvimos una condición para una gran derrama económica también que hubo en Chiapas, que no correspondía en la administración de Pablo Salazar. Seguimos otro dato, en la siguiente lámina, la población económicamente activa cayó en la administración de Pablo Salazar también, hablando de lugares del segundo al séptimo lugar, podríamos hablar del ranking que traía, y aparte está el nacional, pero el estatal cae. Siguiente lámina, por favor. Vemos que también en el sexenio de Pablo Salazar, la peor caída, hasta antes de la pandemia, la peor caída de la economía de Chiapas se registró en la administración de Pablo Salazar, con ese 3.9%. Todos los datos son de Coneval e INEGI, todos están ahí. Siguiente lámina, por favor.
Entonces vemos que el que Producto Interno Bruto se moviera, si los valores no están bien cuantificados y no se mueve, no podría hablar algo bien. La crisis de la administración de Pablo Salazar fue abajo. Y concluimos con la otra lámina para pasar al análisis, por favor. Aquí podemos verlo inclusive, nada más con la parte pequeñita que tenemos de exportaciones, cuando termina la administración de Pablo Salazar, comienza a subir. Entonces, lo que vemos aquí es en la cancha pareja, por un lado el señalamiento del endeudamiento y por el otro lado lo que el señor Pablo Salazar no lo señala, pues todo ese tipo de pérdidas que significó su estado, su administración en el estado, dentro de otras cosas más que llegarán. En este análisis imparcial, para llegar, hay que combatir la corrupción de todos los lados. Aquí sería el comentario, diputado Bonifaz. Adelante, micrófono. Su micrófono, por favor, diputado. A ver, con mucho afecto, mi querido Rafa, mi querido Gerardo. A ver, primero yo repetiría algo que se ha dicho permanentemente, que las mujeres y los hombres de este país estaban muy molestos para decir lo menos, en contra de los protagonistas del gobierno que permitieron o generaron un escenario de corrupciones e impunidades. Tú, Rafa, señalabas hace un momento, antes de presentar tus gráficas, que habría que separar de alguna manera lo público de lo privado. Y yo quisiera señalar que para la Cuarta Transformación, precisamente el combate a la corrupción tiene diferentes líneas y una de ellas es precisamente separar la actividad pública respecto a los asuntos y sobre todo separarlo de los negocios privados, ¿sí? Porque no podemos aceptar que funcionarios, por ejemplo, de un sexenio que vieron temas financieros, se salgan y vayan a empresas, etcétera. Y repito, en el tema de separar lo público de lo privado, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil y tiene sus propios riesgos. Sencillamente, como lo hemos comentado, los capitales privados en México muchas veces se relacionan con los apoyos que fueron institucionales y por ello vemos que hubo muchos fraudes, hubo mucha corrupción con instituciones financieras, como el caso de Nacional Financiera, con varios bancos de desarrollo, etcétera. Entonces, dentro de las definiciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde un principio ha sido separar lo público de lo privado. Y vemos ahí los ahorros que ha tenido en el combate a la corrupción Andrés Manuel López Obrador con su gobierno, porque con este combate a la corrupción y con el programa de austeridad han dejado ahorros para el pueblo de México que se ha dado en beneficios de los más necesitados por 1.400.000 pesos. Esto lo ha mencionado así Andrés Manuel López Obrador y yo, insisto, me quedaría con hasta ahí en separar, que ese es uno de las políticas de Andrés Manuel López Obrador, inclusive lo he hecho también aquí en Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, separar lo público de lo privado. Correcto, diputado, gracias. Licenciado Toledo, adelante, si podemos en la misma tesitura. Pues bueno, mira, Rafa, tú al principio mencionabas qué hay detrás de ello, es un ajuste de cuentas, es un tema político, es un tema simplemente de querer dignificar su imagen y vacunarse, en este caso el exgobernador Pablo Salazar. Yo creo que acá, coloquialmente, como se dice, se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Realmente lo que interpreto es que, pues bueno, se avecinan tiempos políticos, que el exgobernador Salazar vio la coyuntura para salir a querer dejar en claro la parte de cómo fue el manejo de sus finanzas públicas durante su gestión. Y bueno, y con ello también señalar, él fue, digámoslo así, no soy ni Ministerio Público ni juez para decir si fue culpable o inocente como tal, no tengo los documentos jurídicos a la mano, pero bueno, él estuvo recluido
en prisión un par de meses, derivado de que su sucesor, Juan Sabines, es precisamente quien lo persiguió, quien lo hostigó y quien finalmente lo encerró. La cuestión acá, en términos de combate a la corrupción, y bien valdría hacer la pregunta, como nos lo hacemos miles y millones de chiapanecos, ¿hasta dónde o hasta cuándo va a alcanzar la justicia al propio Juan Sabines? Porque hoy despacha como cónsul, como funcionario público en el servicio exterior representando a México en el estado de Florida, en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo lo va a alcanzar? Porque creo que con los elementos que se han mencionado es para que tuviera la misma suerte que Javier Duarte, que César Duarte, que Roberto Borges o que el mismo Pablo Salazar. Habría que ver entonces, esto deberían hacer aquí mismo en el estado o en la federación, ¿dónde deberían hacer? Pues yo creo que acá es donde se tiene que combatir precisamente, Rafa, la opacidad. Debe de haber transparencia en términos de la auditoría, de la función pública, de la Auditoría Superior de la Federación y sobre ello también en un acto responsable de las autoridades. Todavía no se ha extinguido su proceso, todavía no va prescrito, todavía sigue sujeto el sexenio de Juan Sabines a poder ser investigado. Correcto. El señor Pablo Salazar ya dio elementos y dijo, esta deuda proviene de este sexenio. El sexenio de Sabines es el que más ha endeudado a Chiapas. Bueno, ¿qué han esperado para decir dónde está? ¿Dónde está el dinero? ¿Hasta dónde fueron obras tangibles? ¿En qué se ocupó? Correcto, correcto. El diputado Raúl Bonifaz va a ir a sesión, vamos a concluir ya la primera parte y pediría entonces para esta salida, diputado, algo quisieras comentar, por favor, que se me haya pasado en esta tesitura, si eres tan amable, y agradecerte muchísimo nos hayas acompañado. Rafa, tengo tiempo todavía. Muchas gracias. Estoy esperando que me avisen una disculpa, pero es tu casa, ¿no? Se nos juntan. Mira, bien, primero, lo que señalaba el licenciado Gerardo Toledo respecto a cómo se combate la corrupción y cuál es una de las formas de combatirla en la cuarta transformación, y no nada más en lo que es la cuarta transformación, sino cómo vamos a combatir la corrupción. Uno, y lo dijo Gerardo Toledo, es la transparencia en la cuenta pública y el acceso a la información. Dos puntos sustanciales principales donde la sociedad debe de estar informada y tener respuestas sobre estas políticas públicas que marcan, esto es lo que marca el eje principal en contra de la corrupción. Y precisamente el martes, la semana pasada, el jueves, el gobernador de Chiapas presentó precisamente su cuenta pública en donde se revisa, se analiza, se discute y se pone a consideración de las y los diputados. O sea, este ejercicio de transparencia es lo que nos permite a nosotros conocer y a la sociedad cómo se están manejando los recursos que son del pueblo. Sí, tenemos que hacer tareas dentro del ámbito legislativo, que es lo que a mí me corresponde, para que, a pesar de que este avance hay en la transparencia, tenemos que redoblar esfuerzos para este combate a la corrupción en diferentes rubros. Y tenemos que verlo desde el ámbito municipal, ¿sí? Porque la legislación estatal, y es donde yo estoy trabajando, es establecer una estructura de información mínima, como lo ha dicho Rutilio Escandón Cadenas. Entonces, aquí tenemos que seguir revisando permanentemente todo este tema para que la población esté muy informada. Vemos que en el caso de Chiapas hay una asistencia técnica y hay un acompañamiento permanente de los órganos de fiscalización para los gobiernos locales. Esto es para los presidentes municipales. O sea, hay una asistencia técnica permanente por el gobierno del estado, y esto nos debe de llevar a que al final del ejercicio pues haya cuentas públicas entregadas con oportunidad y haya una posibilidad de revisar si hay algún manejo indebido. Sí tengo que decir
que en la presentación de la cuenta pública que hicieron o que de acuerdo a la ley debieron de presentar todos los presidentes municipales, hay algunos presidentes municipales que han solicitado, de acuerdo a la ley, un periodo extraordinario para su presentación, pero todos deben de cumplir con este requisito. En este requisito. Puedo preguntar, y en este paréntesis, antes de ir a corte, diputado, el caso, y muy correcto, ¿no? La saludable distancia, pero no puede disasociarse una economía mixta de la parte privada pública, a llevar una rectoría. Pero aquí cabría muy bien y señalar para el Congreso, porque sabemos los que son diferentes, no todos los diputados van en la misma, y la cuestión es la siguiente. Vimos que el encargado de la Comisión de Hacienda, compañero empresario, que hace unos días acaba de salir en medios de difusión, a decir exactamente que administraciones anteriores estuvieron muy mal y quisieron, pues él sonreía, no daba las cifras, pero sonreía diciendo que se querían casi pasar el ISO, o sea, alguna cuestión ahí está en redes. Pero esta persona en el pasado figuró también en los ayuntamientos, concretamente de la capital, de los que también están señalados con un manejo indebido. Estuvo en la parte precisamente de Juan Sabines Guerrero, posteriormente estuvo con creo que en la siguiente administración también, y entonces esos ayuntamientos que también dejaron esos endeudamientos que hoy critica el coordinador de esa fracción de Hacienda, coincidentemente él estuvo ahí. Entonces yo creo que como los ciudadanos nos preguntamos, ¿verdad?, que lo que queremos es una condición real, o al menos que no nos quieran presentar aspectos diferentes. Hubo lo del impuesto que iba a subir, que afortunadamente intervenciones como la tuya, diputado, que intervinieron, la sensibilidad misma que tuvo el gobernador para retirarlo, cosas por el estilo que también vemos y decimos. Hoy un diputado de la Comisión de Hacienda dice que están cuidando para que esas administraciones que infringieron no se pasen, y él incide en algunas de ellas. Eso sería sustancialmente la pregunta, diputado Raúl. Rafa, mira, yo vuelvo a tocar el tema de cómo combates la corrupción, ¿sí? Es uno, a través de la transparencia, ¿sí? A través de entrega de tus cuentas públicas. Y otro también, Rafa, es que las facilidades que se da a la sociedad y inclusive a los servidores públicos y servidoras públicas para que denuncien ante la función pública probables irregularidades, probables actos de corrupción de las y los servidores públicos. Y nosotros tenemos que ir a esa norma que está dentro de la Secretaría de la Función Pública, que hay plataformas ya establecidas para que tú presentes tu denuncia de manera confidencial y señales probables actos de corrupción. Entonces, yo invitaría ahí, y si alguien tiene esa información, no va a tener represalias porque, repito, es información totalmente confidencial, y que si queremos abatir la corrupción y queremos que haya un trabajo ético por parte de las y los servidores públicos, entonces, pues acudamos a esas instancias. Creo que ya nos están pidiendo el corte, ahí me quedaría. Sí. Correcto, muy bien. Señor Gerardo, vamos a ir a ese corte, exactamente, regresando, continuamos ahí. La idea era priorizar por el tiempo del diputado, que ojalá si nos puede seguir acompañando en el espacio que tenga regresando. Venimos a Economía y Mercados. Recuerde usted, suscríbase al canal, y si aún no le está, ahí denos una mano arriba. Estamos en este interesante tema de combatir la corrupción, prioridad o realidad. Regresamos. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio.
200 espacios de estacionamiento, modernas instalaciones de vanguardia, y las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica, en Plaza Vía Park, Boulevard Belisario Domínguez, número 2116, en la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. Bien, ya estamos de regreso en este excelente tema de combatir la corrupción, prioridad o realidad, desde los diferentes ángulos, como ya vamos viéndolo tan ameno para verlo. Licenciado Toledo, continuamos porque nos quedamos pendientes en la misma tesitura antes del corte. Adelante, por favor. Pues buena, Rafa, dándole seguimiento a lo que plantea mi amigo el diputado Raúl Bonifaz, sí creo que es una premisa en el combate a la corrupción, establecer los lineamientos y mecanismos que regulen el tema de auditoría y fiscalización desde el nivel municipal, porque partimos de que desde ahí es donde muchas veces se generan los desastres financieros que conlleva que luego no se cumpla con todos los compromisos que se han adquirido con el electorado y resulte toda una frustración o todo un fiasco esa administración municipal, ¿no? Luego vamos hacia la parte de las finanzas públicas estatales, pero volvemos a lo mismo y volviendo al tema con lo que planteaba, lo que dio motivo al inicio de este programa, lo que planteaba el exgobernador Salazar, para bien o para mal, curándose en salud. A él le achacan una deuda pública acreditada que justifica, proviene de algo que en este caso el Congreso del Estado avaló sobre una deuda pública adquirida en el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez durante la gestión de Juan Sabines como alcalde. Posteriormente, pues es gobernador. Pero vemos con esto, Rafa, que el desorden de las finanzas públicas o la irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos proviene muchas veces desde la autoridad municipal. Claro. De que hacen o anuncian grandes proyectos que finalmente quedan inconclusos y que sirven
como proyectos precisamente que tienen como finalidad promover o proyectar actividades o fines de tipo político, ¿no? La imagen o la posibilidad de crecer de algún político para que luego sea diputado, senador, gobernador, pero los recursos públicos están aplicados y desviados de esa manera, ¿no? Sí, es correcto. Y yo creo que aquí es algo muy notorio, como dice el licenciado Toledo, no ubica uno las cuentas, llevar o ser fiscalista o MP, pero el conocer las condiciones antes y después también de ambos, los que se señalan, del exgobernador Pablo Salazar como del exgobernador Juan Sabines, pues es muy radical el cambio, ¿verdad? O sea, la condición de la vida de cada uno. Entonces la ciudadanía queremos avanzar, por eso el análisis siempre imparcial, objetivo que hacemos en Economía y Mercados, que decíamos, bueno, esto habla el exgobernador Salazar, ok, lo que señala de él, el exgobernador Sabines, pero pues él no menciona toda la pérdida económica, como la administración de Pablo Salazar también estuvo con muchas deficiencias, aunque él hace alarde del no endeudamiento, pero se habla lo del STAN, los 11,000 millones de pesos que también por ahí vagaron, lo de Locote, una serie de cosas que también, los desastres que había en la Secretaría de Administración, repito, la exsecretaria de Rosa Camacho Layola se dio la fuga para no enfrentar lo que en ese momento se le estaba reclamando y hasta la fecha, pero también vemos que al pasar proveedores muy favorecidos ahí con Pablo Salazar, pues pasan con Juan Sabines y también continúan lo que hoy señalaba muy bien el diputado Raúl Bonifaz, la parte privada. Entonces resulta que cambian, ahorita vemos la discrepancia de lo que señalan estos exgobernadores, pero vemos que proveedores que llegan ahí favorecidos con el otro y con el otro y con el otro, y algunos hasta hoy, de los que estaban ahí siguen. Entonces, la situación es exactamente separarla. Creo que a veces lo que bien señalaba el diputado, profundizar lo que tú también decías, Gerardo, porque la sociedad está despierta cada día más y queremos pues que cuando se haga un análisis veamos las caras claras, y por eso señalamos ahorita de diputado de la coordinación de Hacienda actual, que él fue exfuncionario de ayuntamiento, de los que también están con irregularidades o que fueron endeudados, y hoy está diciendo que están checando que esas estuvieron mal. Ese tipo de ambigüedades para llevar. Diputado Raúl Bonifaz, adelante, por favor, su comentario. El micrófono, gracias. A ver, yo te platico, Rafa, Gerardo, al auditorio, que Rutilio Escandón Cadenas, para consolidar el programa en contra de la corrupción, insisto que ha sido la bandera de la Cuarta Transformación, ha repetido lo que en muchas ocasiones señala el presidente de México sobre este tema, contra la corrupción. Y que dice, al igual que el presidente de México, dice Rutilio Escandón, a este mal de la corrupción hay que barrerla como en las escaleras, esto es de arriba hacia abajo. Esa es una premisa permanente en el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas, e insisto, la denuncia es fundamental para el tema de la transparencia. Y aquí me permito señalar, hay una publicación que se llama, si mal no recuerdo, el barómetro institucional de presupuestos, no, es el barómetro de información presupuestal, el famoso BIPE, barómetro de información presupuestal de los estados. Y aquí hay un dato que yo también, así como tú no los compartes, Rafa, yo te invito a ti y al auditorio a que lo revisen, el BIPE, ¿sí? El Barómetro de Información Presupuestal de los Estados, en donde señala que el estado de Chiapas está dentro de las 12 entidades federativas en el país que han cumplido al 100% con el presentar su información relacionada
con todo lo que es su presupuesto. O sea, de manera transparente lo ha hecho Chiapas y ahí están los datos. Correcto. También yo quisiera señalar, en la última encuesta que se publicó sobre el sentimiento, qué piensa, qué cree la población de México respecto a la corrupción y el combate de Andrés Manuel López Obrador en contra de la corrupción, el 61% de la población señala que está cumpliendo con ese compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador de combatir la corrupción. O sea, el 61% de los mexicanos encuestados piensa que el gobierno de AMLO está actuando bien o muy bien en contra de la corrupción. Correcto, la estadística nacional. Gracias, diputado. Licenciado Toledo, pues viendo esto, porque bien señala la responsabilidad ciudadana el diputado que hay que denunciar, y como veíamos en la lámina, pero resulta muy difícil, ¿no? O sea, realmente denunciar con el poder que llega a tener, y sabemos en el Club de Industriales de Chiapas, el Consejo Empresarial de la Productividad, en la administración de Pablo Salazar y la administración de Juan Sabines, que se hicieron denuncias que llegaron, qué difícil realmente, ¿eh? Qué difícil contra la propia Secretaría de Administración de Pablo Salazar, que resultó un desastre posteriormente, ahí para prosperar cosas difíciles, comprobadas. Con Juan Sabines en la parte del ayuntamiento ahí, con Samuel Toledo, y para lo de la Torre Chiapas, no prosperó nada, y al contrario, fueron reprimidos los que lo hicieron. Es cierto, debe hacerse, pero qué difícil es que prospere la denuncia. Ahorita podemos hacer un paréntesis. Ahorita hay algunos casos en función pública, concretamente, que están avanzando y trabajando, y que muy en breve vamos a tener ya la respuesta, ¿verdad?, del Contralor para este caso, que se está llevando un camino diferente a pesar de, para esta situación. Pero sí, la de Pablo y la de Juan Sabines fue una situación difícil. Es difícil denunciar, licenciado Toledo. Pues bueno, yo creo que aquí aplica la buena y la mala. La buena es que creo que ya hay mecanismos y candados que obligan a las entidades del ámbito municipal o estatal, les ponen candados para todo el tema de adquisición de deuda pública, derivado a que la gran mayoría de ayuntamientos y estados en el país, durante el sexenio precisamente entre Fox y Calderón, generaron deudas estratosféricas. Entonces se tuvo que regular. Creo que la mala es que fue demasiado tarde, porque ya con lo que habían hecho los que se prestaron a ello, pues bueno, tenemos el caso de Chiapas, queda hipotecada la sociedad chiapaneca por casi 4 sexenios. Llegó muy tarde esa regulación, y peor aún, el que todavía se les premia a muchos de ellos, como es el caso del exgobernador Sabines, que despacha como funcionario público, ¿no? Eso yo creo que ya genera una actitud, un sentimiento de coraje, porque es mucho cinismo, mucha desvergüenza de parte de ellos, porque yo creo que lo primero que tendrían que hacer es separarse del cargo y aclarar lo que se les señala, lo que se les imputa. Si lo acreditan, con todo gusto que sigan como servidores públicos, pero mientras tanto, la mancha y la sombra del pasado les persigue. Correcto. Diputado Bonifaz, adelante en la misma tesitura, por favor. Bien, pues con esta intervención quiero despedirme porque ya debo de acudir a mi responsabilidad legislativa, y yo quisiera agradecer primero la oportunidad a ti, Rafa, y a Gerardo Toledo por esta plática que he tenido. Quisiera concluir platicando, señalando que dentro de las principales reformas que se hicieron legislativas para combatir la corrupción, fue primero la ley de austeridad republicana, que nos limita a todos a gastar menos. La ley de extinción de dominio, para que todo lo que se recupere, se vaya y se entregue, devolverle al pueblo lo robado. También la prohibición de condonación de impuestos, que esto también llevó a que disminuyera la corrupción, y que esto
ha permitido que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues sea considerado como uno de los países que de mejor forma está combatiendo la corrupción. No quiero con esto que quede aquí la idea de que está resuelto. No, hay mucho camino todavía por realizar. Las demandas y las quejas de la ciudadanía siguen dándose por temas de corrupción, pero el esfuerzo se está haciendo en el gobierno de Chiapas y en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Insisto, hay muchos pendientes en cuanto al manejo de los recursos, sí, pero hay también un camino que se está avanzando en esa materia. Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Rafa. Diputado, muy amable. Muy amable por compartir siempre tu expertise y este es un lugar siempre abierto. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego. El tiempo todavía no expira. Escuché que comentabas, mi pregunta como ciudadano sería, una cantidad de diputados creo que acordaron y aprobaron según escuchábamos la cuenta pública, todo lo de los préstamos, todo lo que hizo dejemos la parte, lo que está etiquetado como manobras para servicios, etcétera. La parte de la deuda privada, ¿verdad? Con bancos privados que nada más tengo entendido ahí entregan el dinero y ya queda a discreción de gobierno. Pensábamos que ya había quedado porque llegaron ahí diputados y lo dieron, inclusive diputados que han seguido en administraciones, algunos de ellos figurando en cargos públicos, ¿verdad? Que esa es otra cosa que la ciudadanía, unos ven, otros no ven. Pero la situación es, yo escuchaba que decías, todavía eso es para denunciar, todavía puede ser expuesto, analizado, o ya expiró con ese acuerdo que dieron los diputados en su entonces. Las investigaciones persisten abiertas, Rafa. Es cuestión nada más que se emitan los dictámenes correspondientes. Todavía no tiene la liberación total en el caso de la administración de Sabines. Creo que es importante mencionar el acto de mayor irresponsabilidad cometido, como tú dices, por los legisladores. No es posible que un mes antes de abandonar el gobierno se generó el último empréstito. Sí. Él estaba solicitando 5,000 millones, fue a través de la banca privada, de Multiva, y le autorizaron cerca de 3,000 y pico de millones de pesos. A un mes de salir. ¿Cuál es la justificante sobre cómo se ejerció? Son las grandes interrogantes que hasta este momento quedan y no se han podido todavía exponer y explicar a la ciudadanía y a la sociedad chiapaneca. Creo que hay muchas dudas todavía por aclararse, Rafa. Y creo que lo importante, como bien mencionas, y creo que podemos ofrecer el espacio abierto tanto al señor Pablo Salazar como al señor Juan Sabines para que pues puedan disponer para estar en el espacio, hablar, venir aquí directo a lo que su interés convenga, ¿verdad? Porque solo decimos con objetividad lo que está, porque como ciudadanos, como empresarios, como habitantes de Chiapas, pues necesitamos ver cada día con más claridad las cosas. Y ahora, tú como más conocedor en esta parte política, esos diputados, así como a la persona que se le puede señalar algo, que en este caso el exgobernador, esos diputados que señalaron, que aprobaron, en dado caso que ellos también van o van por añadidura o por ser otro poder, ¿cómo funcionaría esto en ese momento? Ellos tienen la responsabilidad histórica de ser parte de. Muchos de ellos traen aspiraciones, Rafa. Es lo que vemos. Inmediatas presentes. Lo importante acá es que no traten en razón de curarse en salud, de curar a quien ejerció los recursos. Yo asumo que quizá ellos puedan justificar desde el punto de vista y la perspectiva personal en su carácter de legisladores, más no que tengan que asumir defensas que no les corresponden. Correcto. No, de veras, qué dilema, pero yo creo que lo más importante es que la sociedad cada día está más abierta a tratar, ubicar, analizar estos aspectos y sobre todo recurrir con gentes que conocen la cuestión política. Yo ubico esta situación desde la parte privada. Tú eres un agente además como director corporativo de un medio que está en esto de información,
pues toda la fuente de datos que tienes. Por el otro lado, por la misma invitación con el diputado Raúl Bonifaz, ¿verdad? En la parte pública, que pueda compartir cada uno para llegar. Y yo creo que con esto es pues apenas, ahora sí que si habláramos del programa sería un capítulo, ¿verdad? El que estaríamos hablando aquí. Y lo que vamos a hacer es señalar, ubicar que el espacio queda muy abierto, creo que eso es muy importante, buscaríamos la manera de entablar y decir, señor Juan Sabines, señor Pablo Salazar, esto se ha vertido aquí, ustedes tienen el espacio abierto y lo sabemos que está abierta la señal en Diario de Chiapas sin ninguna censura, que es algo que también reconocemos mucho, licenciado Toledo. Algo que se me haya pasado preguntar en este enorme tema, pero que desees exponer para concluir el programa de hoy, licenciado Toledo, adelante. Gracias, Rafa. No, pues secundo lo que acabas de comentar. Siempre, y tú, como el resto de los analistas, de comentaristas y quienes conforman la parte editorial del corporativo del Diario TV Multimedia, la radio del diario, son testigos de que nunca ha existido limitantes, restricciones para abrir estos espacios de participación a todas las voces, a todas las expresiones. Bienvenidos estos actores políticos que quieran hacer uso de estos espacios para aclarar. Creo que es muy bueno y es muy sano para la sociedad y también para la imagen propia de cada uno de ellos, ¿no? Mencioné en un principio que, pues bueno, hay un ingrediente de todo tipo en esta expresión del exgobernador Salazar, porque también se avecinan tiempos políticos electorales. Sería buen momento para que también quienes tengan intenciones de participación, ahora sí, definan de qué lado de la historia quieren estar, pinten su raya y sobre todo se asuman como entes políticos con personalidad propia. Claro, pero yo creo que algo muy importante aquí, y como lo señalas, digo, me llama la atención como ciudadano, porque la cuestión política no puedo más que seguir como un aprendiz permanente. La situación es esa, ¿no? Cuando de repente si se presenta, como ese video que vimos del exgobernador Salazar, se pregunta uno, bueno, déjame checar, nos dimos a la idea de hablar con los compañeros del único centro de investigación y estudios del sector privado, pedimos la información para que nos ayudaran ahí, los compañeros de Club Industriales en general, todos, y empezamos a sacar esos datos y pues nos encontramos que pues sí, estaba hablando, exponiendo un tema interesante, como ya lo has podido derivar y dilucidar, pero también vimos el otro lado del señor que está exponiendo y dicen que primero hay que tener personalidad propia para poder criticar una situación. Y vemos que en la administración de Pablo Salazar, estos números que sacamos de INEGI y de Coneval, dicen que fue muy malo, es la administración de él, aunque vimos que entonces sacó la partecita que le convenía, aunque se la pasa a otra gente que también debe algo de aclarar, ¿verdad? Como el señor Sabines. Entonces, por eso insistimos, aquí está este espacio. Nosotros únicamente ubicamos subjetivamente lo que se recopila, lo que se saca, y si el señor Pablo Salazar o el señor Juan Sabines consideran que de lo vertido aquí es contrario y tienen algo para que ver a su causa en lo que llegue, abierto el espacio, muy refrendado, para que entonces aquí se vea. No es un espacio de propaganda este lado, como bien lo señalas y como bien lo comentamos abierto, licenciado Toledo. Es un espacio de análisis, venir a exponer, y lo mismo es retroalimentar, y sería retroalimentar interesantísimo. Ojalá lo aceptaran, y ojalá este programa les llegue a los dos exgobernadores, y sabemos que no solo estarían en la parte de economía y mercados, te conocemos, y estoy seguro que abrirías todos los espacios para dar y permitir en eso, porque tú sabes muy bien cómo dirigir la parte. Quedan abiertos esos espacios, como bien comenta Rafa, y bienvenidos a emitir su opinión. Considero que acá el que calla otorga, y el que no sale a dar la cara es porque tiene temor y dudas a que le salga contraproducente. Correcto, bien, pues queda más, no solo en el espacio, ¿verdad?, de la barra de economía y mercados, ya queda abierto en el corporativo Diario de Chiapas
Y pues buscaremos, Gerardo, para que les llegue a estas gentes, ¿verdad? El mensaje, y pues agradecerte muchísimo que compartas la expertise, y más en este tema cuando digo me declaro incompetente, pero es un enriquecimiento escucharles a ustedes conocedores de la parte política. Muchas gracias, licenciado Gracias Toledo. a ti, Rafa, encantado de participar en esta misión. Y sobre todo, gracias a usted que nos ve y nos escucha constantemente. Vamos creciendo. Suscríbase a nuestro canal si aún no está, denos una mano arriba, porque realmente es importante compartir el conocimiento, y lo único que hacemos en Economía y Mercados es buscar precisamente la retroalimentación. Creemos, en conclusión, que es importante como sociedad cuestionarnos, preguntarnos. Ya no necesitamos más mentiras en ninguna parte del mundo, ¿verdad? No solo es en Chiapas. Queremos gentes que realmente puedan sacar del subdesarrollo socioeconómico, que eso es una manera integral, ver una calidad humana que pueda aumentar desde el índice de su desarrollo. Eso es lo que nos hace falta, y no lo hemos visto en ninguna de estas administraciones que se ha mencionado, y lo que hoy se está tratando de luchar, pues también es una secuela y también son deficiencias que tenemos que mejorar, y solo una sociedad que impulse en una manera digna, objetiva, lo vamos a lograr, y tenemos que estar unidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias, licenciado Toledo, igualmente. Gracias, Rafa. De nuevo, y lo esperamos en el siguiente programa de Economía y Mercados. Hasta pronto.